Estas imágenes, proporcionadas por las autoridades, se convirtieron en una pieza clave en la intensa búsqueda de una adolescente hispana, quien fue sustraída a la fuerza por el hombre que aparece en el video. El violento suceso ocurrido en Carolina del Norte desató una ola de indignación y ganó rápidamente atención nacional, al punto que el FBI lo catalogó como el caso más buscado de la semana. Durante 6 largos años, la familia vivió en la incertidumbre y el dolor, esperando justicia. Pero cuando finalmente llegó el momento de enfrentar al culpable, la tensión no cedió. El peligroso criminal intentó escapar en 2 ocasiones antes del juicio y después de escuchar su sentencia. Te invitamos a quedarte hasta el final del video para que conozcas el desenlace de esta historia. El caso de Hania Aguilar. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Hania Noelia Aguilar nació el 21 de marzo de 2005 en Estados Unidos. Era hija de Celsa Hernández y Noé Aguilar, 2 ciudadanos de origen guatemalteco que emigraron al país persiguiendo el llamado sueño americano. Sin embargo, poco después de su nacimiento, sus padres se separaron, y Noé regresó a Guatemala, lo que provocó que la relación con su hija fuera distante. Al principio, la niña fue criada prácticamente sola por su madre, hasta que Celsa rehizo su vida con Miguel Barrera. De esa unión nacieron sus 2 hermanas menores, Heilin y otra niña cuyo nombre no se obtuvo durante la investigación. Hania fue descrita por familiares y amigos como una niña risueña, cariñosa, llena de bondad, aspiraciones y muy extrovertida. Era buena hija, hermana y amiga, y todos los que compartían con ella eran tocados por sus actos de amor y divertidas conversaciones. Desde muy pequeña, su color favorito era el púrpura, y tenía una gran pasión por la música, llenando los rincones de su hogar con las melodías de su violín. Para el año 2018, la familia llevaba una vida tranquila en el parque de casas móviles Rosewood, situado en el condado de Robeson, el más grande de Carolina del Norte. Este lugar es mayormente habitado por una comunidad de inmigrantes hispanos. Para entonces la adolescente tenía 13 años y destacaba como una de las mejores estudiantes de 8º grado en la escuela secundaria de Lumberton. Fue justamente un día aparentemente común que la tranquila rutina matutina de Hania se rompió en un instante y cambió su vida para siempre. El 5 de noviembre de 2018, alrededor de las 7 de la mañana, mientras estaba frente a su casa calentando el auto de la familia, un extraño la sorprendió por detrás y antes de que pudiera reaccionar, unas manos firmes la sujetaron con fuerza y fue forzada a entrar al vehículo que desapareció en cuestión de segundos. Un vecino la escuchó gritar y fue testigo de cómo un hombre que vestía ropa negra, mangas largas y un pañuelo amarillo
la empujó dentro de la camioneta todoterreno de color verde que era propiedad de la familia. Luego salió a toda velocidad del parque de casas móviles. Haylin, la hermana pequeña de la adolescente, también estaba afuera de la casa cuando presenció el aterrador suceso. Relató que el hombre apareció de repente, como si hubiera salido de la nada, y rápidamente se llevó a su hermana. En ese momento escuchó el grito desesperado de Hania, pero paralizada por el miedo, no entendió lo que sucedía ni pudo distinguir las palabras que su hermana intentaba gritar. Las autoridades fueron alertadas de inmediato y a las 10 de la mañana ya habían emitido una alerta Amber. Buscaban a una chica hispana de 13 años, que medía 1,50 m, pesaba alrededor de 57 kilos, tenía cabello negro y ojos marrones. Y al momento de la sustracción, iba vestida con una camisa azul con flores y pantalones de jeans azules. Según informaron los canales de noticias, varios helicópteros de la policía sobrevolaron el área de Rosewood, mientras que agentes de la policía de Lumberton interrogaban a los conductores que ingresaban a la comunidad de casas móviles, buscando pistas sobre la desaparición. En una conferencia de prensa, el jefe de la policía detalló que a través del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, se compartió la información de la menor con las autoridades de Georgia, Florida, Tennessee y Carolina del Sur. Conforme a los testimonios, funcionarios de la policía local afirmaron que no tenían motivos para pensar que Hania conocía a su captor y que la familia estaba cooperando con la investigación para dar con su paradero. De hecho, no solo los familiares, también amigos y vecinos de la comunidad se unieron ansiosamente a los esfuerzos de búsqueda que emprendieron las autoridades locales y organizaciones comunitarias. Al día siguiente, un agente del FBI leyó un mensaje de Celsa en el que expresaba su profundo deseo que su hija regresara a casa. En el mensaje le aseguraba que la amaba y la esperaba con ansias, y añadió que no guardaba rencor contra quien hubiera causado todo esto. Su única esperanza era el regreso de su hija. La situación captó rápidamente la atención del FBI, y como era de esperarse, también la de los medios a nivel nacional. Sin perder tiempo, en colaboración con la oficina del gobernador de ese entonces, se ofreció una recompensa de $15,000 por cualquier información que llevara a dar con su paradero. Ese mismo 7 de noviembre, mientras la comunidad rezaba para que la encontraran, el FBI expuso un video obtenido de las cámaras de vigilancia de la zona, donde se observaba al vehículo robado momentos después de que Hania fue llevada de manera forzada. Las autoridades solicitaron a los residentes que contaran con sistemas de videovigilancia y tuvieran grabaciones recientes que pudieran ser relevantes, que se pusieran en contacto con ellos. Su objetivo era generar más pistas que ayudaran a esclarecer la desaparición de la adolescente. Buscaban una camioneta marca Ford Expedition color verde del año 2002, con placas de Carolina del Norte, que tenía una etiqueta de la ciudad de Clemson pegada en la ventana trasera, y la pintura de la parte delantera estaba descarapelada. La velocidad de la investigación avanzaba a tal ritmo que al día siguiente, la camioneta robada fue hallada abandonada en una zona boscosa y poco transitada, situada a menos de 5 kilómetros de la casa de Hania. Las pruebas encontradas en el vehículo fueron enviadas al laboratorio del FBI en Quantico, Virginia, para su análisis. A las 3 de la tarde de ese mismo día, el FBI publicó un escalofriante video que heló la sangre de quienes lo vieron. En las imágenes se veía a un hombre caminando lentamente, como si estuviera vigilante y paciente acechando a su víctima. Extrañamente, era la única persona en ese momento deambulando cerca del lugar de la sustracción. El material, esencial para la investigación,
tenía como objetivo identificar a la persona en cuestión y determinar su posible vinculación con el caso. Las autoridades hicieron un llamado al público para que colaborara con la identificación de este individuo sospechoso. En tanto, la madre de la adolescente dio una entrevista exclusiva para un importante canal de televisión, en la que declaró sentirse angustiada por los hechos que rodeaban el caso de su hija. No tenía palabras para describir lo que estaba viviendo, pero sí mucha fe de que la chica fuera encontrada a salvo. Con la fe que depositaba en Dios, estaba convencida de que su hija regresaría sana y salva. Aseguró que oraba por el captor, a quien perdonaba de corazón. Imploró al público su colaboración para recuperar a su hija y pidió con angustia que la persona que la tenía se la devolviera. Devuélveme a mi hija, la necesito. Estoy sufriendo por ella. Sus hermanas también. Para aumentar la presión sobre él o los responsables del hecho, se anunció que el Estado agregaría otros $5,000 a la recompensa del FBI para un total de $20,000, pues en los videos y las pistas que seguían los detectives no se había identificado a ninguna persona de interés en relación con el caso. 3 días después, el FBI aumentó nuevamente la cifra y al final se ofreció hasta $30,000 por información. Mientras la búsqueda se intensificaba, las autoridades de Carolina del Norte ponían especial empeño en un nuevo indicio. Esperaban que los zapatos distintivos que utilizaba la adolescente al momento que fue llevada los ayudaran. Hania llevaba unas zapatillas blancas marca Adidas con costuras de colores en el talón trasero. Pensaban que su captor podría haber intentado deshacerse de ellas. Nuevamente pidieron a la comunidad ayuda con cualquier fragmento de información que pudiera conducir a un avance del caso. El FBI instó al público a mantenerse siempre alerta, sin importar el lugar en el que se encontraran o lo que estuvieran haciendo. Dijeron que continuaban rastreando todas las pistas relevantes, analizando minuciosamente las pruebas recuperadas y apelando a la colaboración de la comunidad a través de los medios de comunicación. De hecho, la búsqueda de la adolescente fue publicada en la página web del FBI como el caso más buscado de la semana, y se emitió un podcast en español con la esperanza de obtener más pistas. Además, se hizo una solicitud urgente de videos de vigilancia de los cazadores de ciervo en el condado de Robeson. Buscaban desesperadamente imágenes adicionales de la camioneta para determinar cuándo y cómo llegó al lugar donde fue encontrada. Hasta ese momento, el informe de actuaciones del Departamento de Policía de Lumberton y el FBI mencionaba que habían seguido más de 800 pistas, entrevistado a más de 400 personas y revisado horas de imágenes de vigilancia desde el día en que se llevaron a la chica. El Día de Acción de Gracias sin Hania fue uno de los más difíciles para la familia, un día marcado por un vacío abrumador. En el relato de familiares y vecinos, la tristeza y el dolor eran casi insoportables, pues era la primera vez que pasaban la festividad sin su presencia y la ausencia de su risa. En medio de la angustia, la comunidad se unió y con los corazones quebrantados elevaron oraciones al cielo, buscando consuelo y esperando que Hania sintiera en algún rincón lejano el amor y las buenas intenciones de todos los que la extrañaban profundamente. El martes 27 de noviembre, a 3 semanas de la desaparición de la adolescente, la investigación dio un giro inesperado y aterrador que sacudió a la comunidad. Mientras las autoridades seguían las pistas en el camino de Wiregrass, encontraron un cuerpo.
Eran las 4:45 de la tarde cuando el rastreo descubrió el cadáver en el fondo de un estanque poco profundo, a unos 16 kilómetros de donde fue llevada a la fuerza. El cuerpo estaba boca abajo, desnudo y cubierto con una mesa plegable. Además, el cuerpo tenía ramas y hojas enredadas en el cabello. El FBI notificó a la familia de la adolescente que el cuerpo no había sido identificado de manera definitiva, debido al avanzado estado de descomposición, pero que utilizarían los registros dentales para confirmar su identidad. No obstante, después de tantos días de operativos infructuosos, la esperanza de que Hania estuviera con vida ya se había desvanecido. The body was found in a body of water. The medical examiner will conduct an autopsy. Fueron momentos de incertidumbre, angustia y plegarias para la familia de la adolescente. Varios vecinos se reunieron frente a la casa para ofrecer apoyo y rezar juntos, mientras en breves declaraciones, su padrastro dijo que mantenía la esperanza de que estuviera viva. En la tarde del 28 de noviembre, el jefe de la policía de Lumberton expresó estar absolutamente devastado y lamentó profundamente no poder ofrecer un desenlace diferente para la familia. Con estas palabras, confirmó lo que tanto se temía. El reporte de la autopsia practicada por el jefe de medicina forense dictaminó que la adolescente había fallecido por violencia homicida no determinada, probablemente por asfixia o ejerciendo presión sobre su garganta con medios desconocidos. Debido al estado del cuerpo, fue difícil obtener un informe concluyente. La autopsia también encontró signos de violencia sexual. El jefe de la policía, acompañado de funcionarios del FBI, aseguró que su labor no había concluido y que no se detendrían hasta encontrar a él o los responsables de tan atroz crimen. Prometieron llevarlos ante la justicia, aunque hasta ese momento no contaban con ningún sospechoso. La confirmación provocó una profunda conmoción y tristeza en la comunidad, principalmente entre los hispanos, quienes se unieron al clamor de reclamar justicia para Hania. La familia de la niña pidió privacidad y oraciones. Aproximadamente 10 días después, agentes del Buró Federal de Investigaciones y del Departamento de Policía local arrestaron a Michael Ray McClellan, un hombre afrodescendiente de 34 años con antecedentes de delitos sexuales, quien se encontraba bajo libertad condicional en el momento de los hechos. Se reveló que los investigadores tenían el ADN de Michael y el kit del crimen sin resolver de un caso de abuso sexual en el que estuvo involucrado en octubre de 2016. Ese ADN lo conectó con Hania. Ese mismo 8 de diciembre, compareció ante un magistrado estatal en el centro de detención del condado de Robeson y fue acusado por el crimen de la niña de 13 años sin derecho a fianza. El hombre enfrentaba 10 cargos, entre ellos asesinato en primer grado y violación en primer grado, vulneración legal de una persona menor de 15 años, delito sexual en primer grado, delito sexual legal con una persona de 15 años o menos, sustracción en primer grado, hurto grave, delito grave de retención, secuestro de un niño y ocultación de un cadáver. La fiscalía anunció que podrían presentarse cargos adicionales después de los informes definitivos de toxicología y la autopsia. Se creía que Michael cometió sus crímenes impulsados por prejuicios raciales y estereotipos, debido a la percepción de que los hispanos eran más vulnerables y poseían dinero y drogas. Los investigadores dedujeron que sus objetivos se centraban en áreas específicas, como el parque de casas móviles y el vecindario donde residía la adolescente.
Paralelamente a los anuncios oficiales, se llevó a cabo el funeral de Hania. Fue un evento conmovedor que reunió a más de 1000 personas, casi todas vestidas de púrpura, su color favorito. La despidieron en medio de globos, flores y las palabras de familiares y amigos que destacaron su sonrisa y amabilidad. Resaltó que en los días previos a la ceremonia, el Departamento de Estado le negó la visa temporal al padre de la adolescente que intentaba asistir al funeral. Noé se presentó ante la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de Guatemala y solicitó la aprobación urgente del permiso para viajar, pero le fue denegada de inmediato. Según declaró una abogada de inmigración, esto se debió a que a los funcionarios estadounidenses les preocupaba que no tuviera vínculos fuertes con su país natal y no regresara. Cuando se dio a conocer la noticia de la denegación de la solicitud, varios políticos estatales de alto rango se comprometieron a intervenir, entre ellos el gobernador, quien envió una carta al Departamento de Estado solicitando que reconsiderara la decisión. Además, la oficina de un representante republicano de la Cámara de Diputados también tomó medidas, solicitando al embajador estadounidense en Guatemala que revisara el caso. En su comunicación, expresó el profundo dolor de un padre devastado por la pérdida de su hija, una joven llena de promesas. Hizo un llamado a permitirle vivir su duelo plenamente, dada la naturaleza trágica y extraordinaria de las circunstancias que rodearon su fallecimiento. Sin embargo, ninguna de las acciones funcionó, e incluso otros familiares de Hania, que también vivían en Guatemala, entre ellos un abuelo y una tía, también fueron rechazados. Un portavoz del Departamento de Estado justificó que no podía hacer comentarios sobre casos específicos de visas. Triste, la verdad que no tengo palabras por lo que nos hace. Está muy para mí. Posteriormente, en declaraciones a una destacada cadena de televisión, el padre de Hania admitió haber ingresado ilegalmente a los Estados Unidos en 3 oportunidades. Sin embargo, nunca más había intentado volver a ese país y no tenía intención de quedarse. Su único deseo era despedirse de su hija con un último beso. Aunque no pudo estar presente físicamente, Noé envió una conmovedora carta que fue leída durante la ceremonia. En su comunicación, la describía como su hermosa princesa, afirmando que siempre sería su mayor tesoro y que una sola vida era insuficiente para todo lo que hubiera querido compartir con ella. Para el padre, ahora en el cielo disfrutaban de su bondad y alegría, mientras él en la tierra sufría su partida. Con el alma rota por no poder estar a su lado, expresó que siempre la llevaría consigo en su corazón. Le piden nomás a las autoridades de allá, de Estados Unidos, y pues que hagan justicia y que encuentren a la persona culpable de lo que le hizo daño a mi hija. En el gimnasio de la escuela secundaria de Lumberton, donde se realizó el funeral, Celsa habló de las últimas conversaciones que tuvo con la adolescente. Durante una de ellas, la tomó de la mano y le dijo que quería ser eterna para ella, para cuidarla. Para Celsa, alguien le había arrebatado la vida a su hija, pero no su alegría. Entre lágrimas, prometió mantenerse fuerte y brindar apoyo a otras familias que enfrentaban tragedias similares. También expresó su gratitud hacia las autoridades que hicieron posible que su hija regresara a casa. Durante la ceremonia se mostraron fotografías de Hania. Varias de sus amigas leyeron cartas y tocaron su canción preferida, A Thousand Years, de Christina Perri. El ataúd blanco con su nombre escrito en letras doradas
fue transportado por una carroza con caballos hasta un cementerio en Lumberton. En los días siguientes, el caso se vio envuelto en un escándalo cuando el entonces fiscal de distrito, Johnson Britt, declaró que una prueba crucial podría haber salvado la vida de la adolescente, de haberse llevado a cabo correctamente por las autoridades. Sus palabras generaron una ola de indignación y cuestionamientos sobre posibles fallos en la investigación. Según su versión de los hechos, el día en que la adolescente fue llevada de manera violenta, los agentes del sheriff del condado de Robeson tenían las pruebas del laboratorio de criminalística estatal que vinculaban a Michael con otros casos de abuso sexual, y pese a ello, pasaron por alto la evidencia de ADN y no tomaron medidas al respecto, ni hicieron seguimiento. El fiscal demostró sus afirmaciones con la copia de un correo electrónico que fue enviado en 2017 a la oficina del sheriff. En ese momento, esa información debió darles a las autoridades locales una causa probable para solicitar una orden de allanamiento, pero nadie supo qué pasó. Desconocía si la comunicación se extravió en el departamento del sheriff o si quedó olvidado en el escritorio de alguien. I can't tell you how much that hurt. I don't know what happened, if it got lost at the sheriff's department, if it got buried on somebody's desk, if it got placed into the records division there and just vanished. Además, 3 semanas antes de la desaparición de la adolescente, el departamento de policía de la vecina ciudad de Fairmont tenía una orden de arresto contra Michael por los delitos de robo y retención contra la voluntad durante un robo de auto que salió mal. Esa orden no se cumplió hasta el 13 de noviembre, 8 días después de la desaparición. En tanto, desde el 17 de octubre, la Comisión de Supervisión de Post-Liberación y Libertad Condicional del Estado tenía una segunda orden de arresto para el hombre, quien había violado los términos de libertad condicional, y pese a ello, no hicieron nada. En conferencia de prensa, el fiscal alegó que la evidencia fue mal manejada, pues la información que se envió a la oficina del alguacil debió haber dado en ese momento a los agentes una razón para solicitar una orden de registro y recolectar una muestra de ADN de Michael. Luego de una investigación interna sobre las evidencias, el 18 de enero de 2019, desde la oficina del sheriff del condado de Robeson, pidieron perdón a la familia de Hania y anunciaron a través de un comunicado de prensa el despido del investigador Darryl McPatter. En tanto, un mayor que trabajó en la policía durante más de 34 años y quien también fue suspendido, renunció a su puesto. Desde la jefatura del departamento de policía expresaron su profunda indignación, señalando que el hecho de que los informes no hubieran seguido los canales adecuados, que no se realizara una investigación exhaustiva y que las entrevistas se llevaran a cabo de manera deficiente representaba un problema grave y preocupante. En los años que siguieron, la tan ansiada justicia para la familia se fue diluyendo entre interminables procedimientos legales, mientras la llegada de la pandemia de COVID-19 complicó aún más el proceso. La madre de Hania se sentía frustrada y con un sentimiento de abandono. Durante una audiencia previa al juicio, Celsa pidió al juez que el caso continuara adelante según lo programado. Hasta entonces, insistía en que el sistema judicial le había fallado. Sin embargo, desde la defensa de Michael, se informó que la pandemia había limitado severamente el contacto con su cliente y que los expertos del equipo estaban restringidos y eran reacios a visitarlo. Además, los abogados estaban lidiando con los otros 2 casos de delitos graves no relacionados con el crimen de Hania.
El juez de la Corte Superior le advirtió a Celsa que podrían pasar hasta 5 años después de la pandemia para que un caso tan grave llegara a juicio. Argumentó que prefería tomarse el tiempo necesario antes que arriesgarse a cometer errores que obligaran a repetir el proceso. El juicio de Michael enfrentó múltiples suspensiones, postergándose una y otra vez hasta que finalmente fue reprogramado para principios de 2024. Durante todo ese tiempo hubo varias manifestaciones de amor y dolor en torno a la pérdida de la adolescente. En cada cumpleaños, aniversario de su fallecimiento y festividades especiales, familiares y amigos llevaban a cabo acciones para recordarla. Sus vecinos y compañeros de colegio confesaron extrañarla. Toda la comunidad recordaba a una niña hermosa, que se fue demasiado pronto y que debía estar viviendo una vida larga y feliz, según dijeron durante el segundo año de conmemoración de su partida. En ese mismo evento, Celsa confesó que había una madre que jamás volvería a esperar el Día de Acción de Gracias o la Navidad, pues la tristeza la había devorado por completo. Esas fechas, que antes eran momentos de celebración, se habían convertido en un recordatorio insoportable de la pérdida, tornándose intensamente dolorosas para ella. El viernes 22 de noviembre de 2024, 6 años después del crimen, finalmente Michael fue trasladado para su juicio hasta la corte del condado de Robeson en Carolina del Norte, donde la fiscalía buscaba la pena capital, alegando que los delitos se ajustaban a los criterios para solicitar el máximo castigo. Mientras era trasladado al tribunal por la Interestatal 40, Michael intentó escapar de la patrulla utilizando una llave de esposas improvisada. Un plan audaz pero fallido, que los agentes lograron frustrar en el momento. Sin embargo, horas más tarde, el mismo intento de fuga se repitió, mostrando la determinación de Michael por evadir la justicia. El sheriff de Robeson tenía la sospecha de que Michael había escondido las llaves debajo de su lengua antes de intentar escapar. Sin embargo, el instrumento se atascó en las esposas. Ante tal hecho, el jefe del departamento de policía reforzó la seguridad antes y durante la audiencia judicial. En el proceso judicial, Michael, ya de 40 años, se declaró culpable de los cargos en su contra. Frente a la madre de Hania, visiblemente afectada, ofreció una breve declaración en la que admitió haber sustraído a la adolescente en la entrada de su casa, abusado sexualmente de ella, luego le quitó la vida y desechó su cuerpo. Su confesión incluyó detalles sobre otros ataques similares, específicamente en 2016 y 2018, aunque las víctimas no estaban conectadas con ella. La culpabilidad en múltiples delitos amplió la gravedad de su perfil criminal y contribuyó a su condena. Michael fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Finalmente, la madre experimentó un profundo alivio. Agradeció sinceramente a las autoridades y a la comunidad por el apoyo brindado a lo largo de todo el arduo proceso. Ha sido muy difícil y seguirán siendo difíciles, pero ahora sé que tengo un poco de paz porque la justicia se hizo. Subrayó que la condena le otorgaba un sentimiento de justicia y representaba un cierre tanto para ella como para su familia. En el departamento de policía de Lumberton, también se sintieron honrados y agradecidos de llevar justicia para la adolescente, su familia y la comunidad. De acuerdo con el jefe de policía de Lumberton, el caso había demostrado el compromiso y los esfuerzos incansables para hacer que los criminales violentos rindieran cuentas por sus acciones.
En tanto, el agente especial del FBI a cargo del caso también se pronunció satisfecho con la sentencia, afirmando que esperaban que la familia de Hania y las otras víctimas de Michael se sintieran reconfortadas de alguna manera. Y aunque en apariencia la sentencia parecía ser el cierre que todos esperaban, un giro inesperado alteró la calma en horas de la tarde. Un nuevo hecho sorprendió tanto a la policía como a los guardias de la prisión que trasladaban a Michael, dejando en suspenso lo que hasta ese momento parecía el final de una larga pesadilla. Pese al refuerzo en la seguridad, en un nuevo intento por escapar de la justicia, el hombre golpeó el pestillo de la funda de la pistola de un agente y la acción permitió que el arma se soltara. Michael llegó a estar en posesión de la pistola cuando el funcionario que conducía la patrulla pisó los frenos de forma abrupta y pudo poner una mano en el arma. Tras un forcejeo que duró segundos, el oficial de detención le roció con gas pimienta, y fue entonces que el hombre se rindió. He actually had possession of the gun. The deputy slams on brakes and was able to get a hand on the gun as it was being pulled back by McClellan. A little fight took place right there before the gun, and the passenger detention officer sprayed him with pepper spray. He immediately released the gun and leaned back in the seat and said, "You got me, you got me." Michael fue llevado hasta la prisión central de Carolina del Norte en Raleigh, donde ocupa una celda en un área de alta seguridad. La policía no descarta la posibilidad de presentar cargos adicionales a su ya largo expediente criminal, aunque de todas formas pasará lo que le queda de vida en prisión. El caso de Hania conmocionó profundamente a la comunidad hispana en Carolina del Norte, creando un sentimiento generalizado de miedo y vulnerabilidad. La tragedia evidenció la falta de confianza en las autoridades locales, que fueron duramente criticadas por su ineficacia en la investigación inicial del caso. En respuesta, la comunidad se unió para exigir justicia y mejorar la seguridad, lo que impulsó un aumento en el activismo y la visibilidad de la violencia contra las mujeres y la población hispana en la región. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!